Y como estuvimos, ustedes recordarán a aquellos que vieron el programa y para los que no estuvisteis viéndolo por cualquier motivo, pues ahora vais a tener la oportunidad de poder recordar junto con nosotros a la entrevista que tuvimos con el doctor Julián Sesón. Estuvimos hablando de cataratas y fue un programa realmente interesante, os gustó mucho y por eso tenemos preguntas que nos habéis hecho para que él pueda contestarla. Vamos a dar paso a saludarle y sobre todo queremos situaros. Primero y antes que nada, antes de pasar a estas preguntas frecuentes de vosotros, hablar de lo que es una catarata. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Lucía? Un placer estar aquí intentando responder a las preguntas de los espectadores. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Empezamos, por lo menos para que todos los espectadores se hagan un poco la idea de lo que fue aquel programa. Vamos a hablar de lo que es una catarata y enseguida pasamos a estas preguntas. Muy bien, pues si te parece bien, resumimos empezando diciendo lo que es una catarata, que realmente es una patología muy frecuente. Ya dijimos que en España es la segunda causa de cirugía después de los juanetes. Y catarata quiere decir sencillamente que esta pequeña lentejita transparente que todos tenemos, que se llama el cristalino, se va opacificando con la edad, se va ensuciando y por lo tanto nuestra vista se va emborronando. Y llega un momento que evidentemente merece la pena operarlo. Claro, tenemos distintas preguntas con distintos anexos. Vamos a empezar con las preguntas que son referentes a la edad. Tengo aquí una primera consulta que es: tengo 51 años de edad y me han dicho que tengo cataratas y que me tengo que operar ya. Estoy muy preocupado. Esta es una pregunta muy habitual en la consulta, muy habitual. Y realmente es una pregunta que a mí me preocupa, porque con 51 años no es normal tener cataratas. Yo tengo 54, evidentemente mi cristalino no está como cuando tenía 30 años, pero funciona todavía perfectamente. Entonces decir que se tiene catarata con 50 años es una cosa bastante extraña, pero es cierto que cada vez se está quizás mal diagnosticando una catarata o diagnosticando demasiado pronto. En cualquier caso, si tengo 51 años y tengo catarata porque a lo mejor soy diabético o a lo mejor tengo una alta miopía y entonces tengo más tendencia a tener catarata, nunca es una urgencia. Es decir, que a alguien le digan que hay que operar una catarata con urgencia debe hacernos dudar del diagnóstico. Es excepcional realmente que una catarata haya que operarla con urgencia. Pues seguimos con otra consulta que dice: mi padre tiene 90 años de edad y ya no ve nada por las cataratas. ¿Merece la pena operarlo? Bien, y esto es una cosa muy interesante, porque claro, damos por hecho que una persona de 90 años es una persona que no tiene derecho a mejorar su calidad de vida, y la esperanza de vida española pues ha aumentado enormemente. Yo recuerdo a mi abuelo Antonio, que en paz descanse, que realmente yo le operé con 91 años de edad, a pesar de sus hijos que bajo ningún concepto querían operarlo porque creían que era muy complejo y muy difícil, pero realmente la calidad de visión que tuvo mi abuelo después de la cirugía pues hizo que pudiera leer el periódico, que pudiera realmente ver la televisión y hacer una vida normal. Por lo tanto, una persona de 90 años habrá que ver cuál es su situación. Realmente es una persona activa que puede hacer una vida completamente normal y por supuesto que merece la pena. Claro, y esta consulta es de un niño muy pequeñito. Fíjate, nuestro hijo tiene 1 añito y nació con catarata congénita en un ojo. Me han dicho que mejor esperar y que no le opere. Sí, este además es un caso bastante reciente de unos padres angustiados que habían estado en varias consultas y les habían recomendado que su hijo de 1 año de edad, al que le habían diagnosticado catarata en un ojo, que era muy pronto para hacer un tratamiento. Esto realmente no es correcto. Sabemos hoy en día que un niño con una catarata en un ojo hay que tratarlo, pero además muy rápido, porque si no tratamos la catarata, ese ojo no va a recibir estímulos luminosos y por lo tanto ese ojo va a tener lo que se llama una ambliopía, es decir, un ojo vago irrecuperable además. Entonces nosotros operamos niños con 1 año de edad, por supuesto. O sea, pues no es nada raro. En absoluto. En absoluto. Hay otra consulta que dice: tengo 71 años de edad y me han dicho en la Seguridad Social que las cataratas tienen que estar hechas para operar, o hecha para operarse, que es muy pronto, pero yo veo mal. Sí, claro, esto es lo que ocurre y tiene relación con la otra pregunta de los 90 años. Es decir, hoy en día un español de 70 años pues es un chaval, es una persona que tiene una vida activa, deporte, conduce, hace de todo, pero si no ve bien se va a estar muy limitado. El motivo por el cual efectivamente a nivel público se retrasa es sencillamente porque la catarata es muy frecuente. Son miles y miles de personas, hay mucha presión asistencial
asistencial y por lo tanto se opera realmente cuando la calidad de visión está aproximadamente en 0,2 de visión, que es un 20%. Pero es que con un 20% no se puede conducir, por ejemplo, no se puede hacer gran parte de las cosas. Entonces hay que seguir quizás un criterio no tan estricto, porque hay personas con 75 años de edad y 20% que realmente están muy limitadas. En cambio otras, pues oye, estarán contentos, ¿no? Por lo tanto, la visión no debería ser el único criterio. Habría que ver también otros factores. Hay otras preguntas que están relacionadas con el tipo de cirugía, con la anestesia. Preguntan, ¿qué es la anestesia? Si duele la operación, ¿cómo es la anestesia? Claro, hoy en día una cirugía de catarata es una cirugía que podemos hacer en unos 10 minutos de tiempo. Entonces, en 10 minutos no necesitamos hacer una anestesia agresiva, es decir, no necesitamos inyectar anestesia con técnicas como la anestesia retrovulvar, que consiste en inyectar aquí con una aguja anestesia por detrás del ojo y puede tener sus complicaciones. Realmente, si el cirujano es capaz de operar en menos de 20 minutos, y la mayoría de los cirujanos hoy en día podemos hacer, pues no necesitamos nada más que unas gotas de anestesia, es decir, simplemente un colirio. Ponemos un par de gotas y con eso es suficiente para hacer la cirugía. Algo tan sencillo como algo un tan colirio. sencillo. Los pacientes también les preocupa estar nerviosos, es lógico tener una ansiedad ante cualquier cirugía. Les recomendamos tomar un ansiolítico o nuestro anestesista que está al lado nuestro, pues les tomará una vía venosa y les calmará y ya está. Es decir, que es una cirugía que no debe ser bajo ningún tipo complicada ni tiene que crear ansiedad. Es una cirugía que debe ser sencilla y con una anestesia sencilla. Y la pregunta que siempre todo el mundo hace cuando hay algún tipo de intervención, si duele la operación. Bueno, evidentemente hoy en día yo creo que ninguna cirugía debe doler, ¿no? Entonces, y menos una Claro. operación de catarata, no debe doler, pero sí es una pregunta que hacen muy a menudo. ¿Puntos de sutura hay que dar? También ponen, ¿me tienen que dar puntos de sutura? Claro, eso viene a colación porque hasta hace 20 años aproximadamente, hoy en día es bastante raro ver esta técnica, se utilizaba una técnica que consistía en abrir el ojo prácticamente en su totalidad y extraer ese cristalino, extraer la catarata. Claro, después había que dar puntos de sutura, había que tapar el ojo, las primeras 24 horas el paciente ingresaba en una clínica, etc. Hoy en día realmente las incisiones que hacemos en cirugía de catarata son minúsculas, desde 1 milímetro hasta 3 milímetros, por lo tanto es excepcional que tengamos que dar puntos de sutura. En otra pregunta nos comentan que ¿cuál es la mejor técnica hoy en día? Bueno, yo siempre digo que la mejor técnica es la técnica que mejor domine el cirujano. Claro. Es decir, hoy en día quizás hay demasiado interés por las herramientas que utiliza el cirujano y no por el cirujano. Es decir, aquí lo importante es el cirujano y él determinará qué tipo de herramientas son las mejores para desempeñar su trabajo. Por lo tanto, no se preocupen, por favor, de si el cirujano utiliza la máquina X o la máquina Y o la máquina Z. Si es un buen cirujano, él ya se habrá preocupado de utilizar lo mejor. Bueno, y la siguiente pregunta es la de siempre. ¿Me van a operar con láser, no? Sí, bueno, es la lasermanía, ¿no?, que vivimos y viene un poco a colación de lo anterior, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahora mismo estamos viviendo una transición hacia una técnica que utiliza un nuevo láser, que no es tan nuevo porque ya se utiliza desde hace mucho tiempo, que es el láser de femtosegundos. Entonces es cierto que esta cirugía nos permitirá automatizar mucho la operación, nos permitirá hacer incisiones automáticas y nos permitirá hacer prácticamente la cirugía, pero hoy en día esta tecnología no nos aporta ninguna ventaja, al contrario, nos enlentece enormemente la cirugía, complica la cirugía para el paciente y además la encarece. Entonces, decir hoy en día que la mejor técnica que existe, la técnica del láser, realmente es una inconsciencia. La mejor técnica es la que utiliza el cirujano. Y si utiliza un láser es porque se siente cómodo con él. Claro. Y otra consulta frecuente es ¿cómo va a ser la recuperación? Bueno, la recuperación de una cirugía de catarata tiene que ser muy rápida. Es decir, la mayoría de los pacientes a las 24 horas pues notan una gran mejora de su visión, aunque las pupilas suelen estar dilatadas, porque para hacer esta operación hay que poner unas gotas previas que van a dilatar la pupila y esto va a durar unas 24 o 36 horas.
Entonces el paciente realmente nota bastante mejoría ya desde el primer día y se va a poder reincorporar a su trabajo en la mayoría de los casos en muy pocos días, una semana aproximadamente. También hay consultas, doctor, que van relacionadas con el tipo de lente intraocular que se les pone a los pacientes en esta intervención, y una consulta dice, me han dicho que me tienen que poner una lente dentro del ojo y yo preferiría que no porque me da mucho respeto. Claro, esto viene a colación de que muchas veces los médicos damos por hecho que los pacientes entienden todo lo que les explicamos, ¿no? Y muchas veces no nos explicamos correctamente. Claro, yo entiendo que un paciente al que se le dice, oiga, le voy a poner una lente dentro del ojo, esto llama mucho la atención, ¿no? Bueno, ¿usted por qué me va a poner a mí nada en mi ojo? Yo no quiero nada que me ponga nada sintético en el ojo. Pero realmente es imprescindible poner una lente intraocular, porque si lo que estamos haciendo es vaciar el cristalino, ese espacio tenemos que rellenarlo, y lo tenemos que rellenar con una lente. O sea que la lente tiene una doble función, mejorar la visión, pero también tiene la función de barrera ante todo lo que hay dentro del ojo. Entonces eso es imprescindible, poner una lente intraocular. También hay una consulta muy curiosa, pero creo que tiene su porqué. Dice, ¿cómo me pueden poner una lente dentro del ojo sin abrirlo? Bueno, pues es una pregunta que tiene su lógica, porque claro, cuando la gente le dice una lente, la mayoría piensan en una lente de contacto, en una lentilla, ¿no? Y realmente no es así. Yo me he permitido traer aquí un modelo, o varios modelos de lente intraocular. Evidentemente esto está muy ampliado, pero yo les explico a mis pacientes con estas especie de modelos. Y estas lentes son lentes muy flexibles, es decir, no son lentes duras como antiguamente. Antiguamente la lente era dura y por lo tanto había que abrir el tamaño suficiente para poder implantarlo. Pero estas lentes son muy blanditas, de tal forma que se pueden doblar, se pueden enrollar, y esto nos permite introducir una lente de 6 milímetros a través de 1,5 milímetros. Entonces, este es el motivo por el cual prácticamente sin abrir el ojo, solamente con una incisión muy pequeñita, podemos inyectar la lente. Y la lente, cuando está dentro del ojo, se abre y se va a quedar perfectamente en su sitio. Pues esta siguiente consulta me parece muy simpática, gracias a porque dice, me han dicho que hay lentes buenas y lentes malas, y yo quiero la buena. Claro, también es lógico, ¿no? Bueno, lo primero, tranquilizar a todos nuestros pacientes, porque en España y en Europa en general no se ponen lentes malas. Es decir, las lentes todas tienen su marchamo CE y en principio tienen que pasar unos niveles de control. Evidentemente, pues bueno, luego habrá algún cirujano poco ético que se permita adquirir lentes sin ese debido control, pero yo creo que hoy en día todas las lentes que se ponen, tanto en el sistema público como en el sistema privado, son lentes excelentes. Lo que pasa es que hay muchos modelos de lentes, eso sí que es cierto. Otra consulta también que yo creo que hasta cierto punto es lógica, ¿no? Yo también me lo haría la pregunta, si después de la cirugía tendré que usar gafas. Bien, este es un factor, yo creo que clave en la cirugía moderna de la catarata. Hasta hace poco tiempo el objetivo de esta cirugía era simplemente quitar la catarata y bueno, pues si el paciente luego tenía que utilizar unas gafas era un problema menor, pero hoy en día cuando hacemos una cirugía de catarata tenemos que intentar conseguir que el paciente alcance la libertad máxima si así lo desea, porque luego hay pacientes que bajo ningún concepto quieren quitarse sus gafas porque se encuentran bien con las mismas. Pero realmente hoy en día tenemos tecnología suficiente como para que un paciente operado de catarata no tenga que utilizar gafas, ni de lejos ni de cerca. Nos quedan algunas consultas, la verdad ya tenemos poco tiempo, pero esta, por ejemplo, de ¿tengo astigmatismo después de la cirugía? ¿Lo seguiré teniendo? Claro. El astigmatismo es una deformación de nacimiento de la córnea y claro, si no corrijo ese astigmatismo tendré que utilizar una gafa o una lente de contacto para corregirlo, pero hay lentes intraoculares que llevan incorporado ese astigmatismo, es decir, podemos corregir mediante la misma lente intraocular, podemos corregir el astigmatismo. Voy a hacer esta última porque me parece, quiero operarme y no tener que usar gafas después ni de lejos ni de cerca, pero me han dicho que estas lentes no funcionan bien, ¿es verdad? Bueno, no es correcto. Lo que ocurre es que hay muchas personas operadas de catarata con una lente multifocal y que no están contentas porque no han conseguido el objetivo suyo de no liberarse de gafas. Hoy en día no existe en ningún caso la posibilidad de garantizar a un paciente al 100% que no van a necesitar una gafa para alguna cosa. Pero es verdad que una lente intraocular multifocal, bien estudiada, bien diseñada,
bien indicada, porque evidentemente no todo el mundo puede utilizar una lente multifocal y eso depende del estudio riguroso del cirujano. O sea, tiene que ser un cirujano experto con esta tecnología. Pero realmente las lentes multifocales funcionan muy bien. Mi madre ve muy bien, ve mejor que yo de cerca y la operé hace 4 años con lentes multifocales. Entonces, decir eso a grandes rasgos no es correcto, pero una lente multifocal es algo que hay que saber calcular y hay que saber implantar. Pues gracias, Julián, por haber contestado todas estas preguntas. Yo creo que los espectadores se quedan con las ideas mucho más claras después de estas respuestas y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Un placer, como siempre, Lucía. Gracias al doctor Julián Sesón, especialista en oftalmología y director médico de Clínica Cimo, y ahora también algo que yo siempre digo que va muy bien para la vista y para el buen funcionamiento de todo nuestro organismo es una buena alimentación. Para mí la piña me parece excelente porque bueno, siempre sienta bien a nivel digestivo, a nivel diurético y a nivel de otras muchas funciones que van fenomenal y vamos a conocerla.